Muy buenos días y bienvenidos. Mitad de la semana, hoy es miércoles 23 de abril. Gracias por su preferencia. El país es sede de un foro organizado por el Programa de Naciones Unidas en El Salvador, el cual busca intercambiar experiencias internacionales sobre programas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Uno de estos programas exitosos se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles, California, donde se calcula existen más de 450 pandillas y se basó en la reinserción, prevención, intervención y represión hacia los miembros de estos grupos. Con el fin de conocer más detalles sobre el foro y sobre la estrategia para la reducción de las pandillas y el desarrollo de la juventud implementado por la Alcaldía de Los Ángeles, esta mañana hemos invitado al representante residente del PNUD en El Salvador, Stefano Pettinato, y a Guillermo Céspedes, ex vicealcalde de aquella ciudad norteamericana. Un tema interesante, de más decirlo, para el programa de hoy. Les saluda Moisés Urbina. Así iniciamos Frente a Frente. La prevención y rescate de jóvenes en zonas asediadas por pandillas es una estrategia utilizada en varios países para reducir los niveles de violencia y delincuencia. En nuestro país, en 2013 surgió la iniciativa de los municipios libres de violencia, en la cual el gobierno destinó $33 millones para la ejecución de proyectos en aquellos municipios que se sumaran al esfuerzo. Sin embargo, con el giro que le dieron a las políticas de seguridad las actuales autoridades y el desarrollo de la campaña presidencial, esta estrategia quedó relegada. Ha habido un descuido por parte del gobierno central en apoyar directamente a las primeras instancias, que son los gobiernos locales. Sí nos preocupa el alza que ha habido en homicidios en los últimos días. Yo esperaría de que el presidente de la República escuche lo que el ministro Munguía Payés tiene que decirle, que cambie inmediatamente a este ministro de Seguridad, que de verdad está metiendo en problemas al presidente en los últimos meses que le faltan. Pero el financiamiento de programas de prevención ha continuado por gobiernos amigos, pero en municipios específicos. Pero hoy hay 13 municipios que se encuentran con nosotros, que tienen los planes de prevención en mano y están determinados a hacer de sus comunidades lugares donde los jóvenes y todos sus habitantes puedan disfrutar de un ambiente seguro. Pese a ello, y desde las últimas semanas, El Salvador experimenta un incremento de la violencia, lo que ha puesto nuevamente en agenda retomar la experiencia que dejó la denominada tregua entre pandillas. A fin de detener la escalada de violencia asociadas a las pandillas, permitan y generen las condiciones para que la sociedad civil y las iglesias restablezcan el proceso de diálogo y pacificación iniciado en marzo de 2012. Se trata de un relanzamiento de la estrategia de pacificación basada en el establecimiento de un mecanismo formal de diálogo con las pandillas. El llamado se hizo al gobierno entrante, que en su momento definió el tratamiento que daría a este tema. Nosotros no vamos a continuar una estrategia porque no está basado en eso. Esa es la percepción que se ha querido generar, ¿verdad? No está basado en el arreglo entre pandillas, no va a estar basado en eso. Pese a ello, diferentes sectores han dado el voto de confianza a reiniciar el llamado proceso de pacificación, con el fin de reducir la violencia que tanto afecta a los salvadoreños. Debemos buscar la solución al problema de la violencia de forma profunda, integral, ofrecer al mismo tiempo a los jóvenes un espacio, un camino de superación. Tiene que buscarse la prevención y la reinserción de ellos. Lo que hay que hacer como sociedad, como país, como gobierno, es aprender de las lecciones que se han podido construir en este proceso de tregua que ha vivido el país, y lo digo como salvadoreño, insisto en eso, y ver qué cambios se deben de plantear para tratar de mejorar las condiciones de violencia en el país. La denominada tregua entre pandillas llevó al país a reducir los homicidios a un promedio de hasta 4 asesinatos diarios y generó que 11 municipios adquirieran el compromiso de buscar alternativas contra la violencia en los denominados municipios libres de violencia. Para Frente a Frente, Julio Rosales.
Las 6 de la mañana con 41 minutos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un foro muy interesante el que va a haber esta mañana. El foro se llama Experiencias y Buenas Prácticas sobre Seguridad Ciudadana, Lecciones y Desafíos para El Salvador. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 invitados internacionales, todos ellos de distintas nacionalidades y que tienen experiencia en fenómenos similares que han ocurrido y desarrollado en otras naciones. Esta mañana aquí en el estudio nos acompaña el señor Stefano Pettinato, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país. Y también nos acompaña el señor Guillermo Céspedes, ex vicealcalde de la Oficina para la Reducción de Pandillas y el Desarrollo de la Juventud GRID de Los Ángeles, California. Déjenos solo adelantarle un poco sobre la presencia de don Guillermo aquí en nuestros estudios. Él guió la conceptualización, ejecución y coordinación de la Iniciativa de Reducción de Pandillas y de Desarrollo Juvenil de Los Ángeles. Mientras trabajó en la alcaldía, combinó datos empíricos y principios de diseño de los programas para implementar el modelo GRID en todas las áreas de Los Ángeles más afectadas por la violencia relacionada con las pandillas. Se incorporó a la alcaldía en el 2007 y posee más de 30 años de experiencia en el trabajo con familias social y económicamente marginadas en Bronx, en Norwalk, Connecticut, en California y en South Central, Los Ángeles. Señores, qué placer tenerlos esta mañana aquí con nosotros. Buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias. Placer. Antes de formular una pregunta, yo sí quisiera que nos contaran qué se busca con este foro, comenzando con usted, señor Pettinato, y tal vez después conocer un poco la experiencia de lo que ha sido tratar de encontrar puntos de solución para los problemas y el accionar de las pandillas en ciudades como Los Ángeles, porque era un fenómeno sumamente delicado y de alguna forma ha logrado, no sé si la palabra adecuada es controlarse, pero por lo menos llevarse a un punto en el que se pueda convivir los distintos sectores. Comenzamos con usted, señor Pettinato. Sí, muchas gracias y gracias por la cordial invitación. Un gusto estar aquí hoy. Hoy es un día para nosotros muy importante porque tenemos, como usted bien dijo, un foro que vamos a arrancar en un par de horas, en el que hemos partido de la reflexión de que para encontrar un problema muchas veces la solución está no solo en nuestro pasado, en nuestra historia, pero también está afuera de nuestras fronteras. Hay países, ciudades alrededor del mundo que han encontrado soluciones al tema de la violencia y del crimen, soluciones creativas, soluciones que han requerido mucho valor, mucha perseverancia y paciencia y que han llevado a resultados importantes. A la vez, en El Salvador mismo hay casos exitosos a nivel local donde se han tenido resultados importantes que también queremos ilustrar y compartir en el foro de hoy. Y ese intercambio creemos firmemente, en el PNUD creemos, organizando este tipo de evento, que de estos intercambios se crea un terreno fértil para la búsqueda de soluciones creativas. El evento comienza, y para que lo tenga presente la gente que sale temprano de casa, inicia a las 8 de la mañana, es en el Hotel Sheraton Presidente, en el Salón Presidente 4. Ponentes: Carlos Cruz Santiago de México, Claudio Beato de Brasil, la comisionada Aminta Granera, directora general de la Policía de Nicaragua, el inspector Luis Paradel, inspector de la Policía de España, y Karen Aparicio de Colombia, así como el señor Guillermo Céspedes que nos visita esta mañana en los estudios. Señor Céspedes, cuéntanos un poco su experiencia. Bueno, yo creo que la experiencia de la ciudad de Los Ángeles fue una experiencia basada en muchos años de haber implementado estrategias que no funcionaron. O sea que en Los Ángeles se aprendió tanto de lo que no funcionó para llegar a un punto que pudimos establecer algo que tuvo cierto éxito, ¿no? Lo que no nos funcionó en Los Ángeles fue tratar de establecer, Los Ángeles es una ciudad de 400 millas cuadradas, tratar de establecer un plan que cubriera toda la ciudad. Se enfocaron en zonas bien pequeñas y se hizo una implementación que yo le digo la mesa de 4 patas, ¿no? Que una pata es prevención, una segunda es intervención, reinserción y policía relacional. Y se hizo una estrategia balanceada en áreas pequeñas y se medía todas las semanas. Y eso fue lo que dio resultado. En el 1997 Los Ángeles tenía más de 1000 homicidios al año y el año pasado tuvo 298. O sea que se bajó la tasa de homicidios, pero el trabajo sigue. Este es un trabajo constante no solo en Los Ángeles,
pero en todas las ciudades del mundo. ¿Son 450 pandillas las que había? Sí, documentadas, pero eso no nos dice cómo enfrentarnos al problema, porque desde el punto de vista de Los Ángeles, nosotros lo que encontramos es que eso no nos indica el padre, la madre, el abuelo, el tío, los miembros de las familias que pueden ser víctimas o pueden ser tener otro papel, ¿no? Entonces la estrategia de Los Ángeles estaba completamente basada en mirar este problema desde el punto de vista de la familia. Esto es un problema que para nosotros requirió enfrentarnos a un trabajo bastante agudo, bastante profundo con familias. Sin la ayuda de las familias en Los Ángeles no hubiéramos logrado esto. Esto no se logró por la alcaldía ni por los trabajadores sociales, o sea que las familias se tuvieron que convertir en nuestros socios en enfocarnos en este problema. Las familias de los miembros de las pandillas, por cierto. Todas las familias de todos los barrios, miembros y no miembros. O sea que mirar el problema del punto de vista que sean quien sea, estos son nuestros hijos, ¿no? Y a veces nuestros hijos se desvían y a veces no. Entonces tuvimos que tomar un enfoque completamente familiar. Pudiéramos hacer, no sé si una comparación, un análisis de lo que sucedía en Los Ángeles, lo que sucede en El Salvador. En El Salvador se habla que son directamente relacionados con pandillas, podría un número oscilar entre los 70 y los 100,000. Con número de familias podría llegar a 500,000 de personas que estarían directamente relacionadas con el accionar de pandillas. ¿Era tan grande el número que se manejaba en Los Ángeles también? Bueno, pero sí, pero al mismo tiempo hay que mirarlo desde el punto de vista de la siguiente manera. En la familia que hay alguien que bebe, también hay un miembro de la familia que está insistiendo que esa persona no beba. Entonces el tema, la estrategia es encontrar esos miembros de la familia que nos pueden ayudar con ese joven que se ha desviado y que se convierten en socios, ¿no? Entonces sí, ese número es un número amplio, pero ahí está la medicina también. O sea que nosotros en Los Ángeles lo que llegamos a entender es que dentro de la misma familia, no la municipalidad, no el concejal, dentro del núcleo familiar, que normalmente, por lo menos en Los Ángeles son 3 generaciones, hay una medicina que nos hace falta rescatar. Y por muchos años en los Estados Unidos veíamos este problema del punto de vista del joven individual. Y eso no nos funcionó. Esto es la solución para nosotros, ha requerido que veamos esto del punto de vista que la familia es un punto central para poder contrarrestar la violencia. Previo a poder encontrar soluciones o diálogos, negociaciones, yo no sé cuál será la palabra más adecuada, ¿hubo intento de medidas represivas contra las pandillas? Bueno, sí, en Los Ángeles tuvimos una etapa de, yo diría, unos 20 o 30 años de acciones represivas que no funcionaron. Lo que hicieron fue reforzar la identidad de estos jóvenes, esa identidad de grupo. O sea, un ejemplo bien básico. Usted es salvadoreño, me imagino, y si tratan de quitarle esa identidad, usted va a pelear por ella. A pelear por ella. Entonces eso en Los Ángeles no nos funcionó. Entonces tuvimos que llegar a un punto que nuestro departamento de policía estaba de acuerdo que esas acciones eran contraindicadas. Y fue ahí que empezamos a poder establecer una estrategia balanceada entre trabajadores sociales, agentes de salud pública y el departamento de policía. O sea que esto no es un problema, este problema tiene un componente criminal, pero tiene un componente social, tiene un componente de salud, tiene un componente de empleo. Entonces tuvimos que desarrollar una estrategia balanceada, por eso yo le digo la mesa de 4 patas, ¿no? Que si en una mesa, si una pata está más larga que la otra, la mesa no está balanceada. ¿El término negociación con las pandillas es válido? Bueno, no sé qué, yo verdaderamente no sé qué quiere decir ese término. Nosotros, el trabajo mío se ha formado en trabajar no con pandillas,
sino con jóvenes que se han desviado y que pertenecen a una familia y que nos hace falta rescatar esa familia para ayudarnos con ese joven. Yo siempre digo que nosotros no trabajamos con pandillas, trabajamos con jóvenes que tienen problemas con la ley, han tenido un camino desviado, pero eso es un poco problemático porque hay cifras que no sabemos. O sea, usted acaba de mencionar el número de pandillas. En El Salvador yo no sé qué número hay. O sea, que hay estimados. En Los Ángeles nos enfocamos en comportamiento, no identidad. Y bien, es que no enfocarnos en identidad no nos funcionó. Ahora, como criar hijos, todas las familias aprenden de sus propios fallos, ¿no? Entonces no vengo a pretender que lo que se implementó en Los Ángeles va a ayudar a El Salvador. Yo creo que El Salvador está en su propio proceso de encontrar sus propias soluciones. Y yo vengo al foro con ese espíritu, ¿no? De compartir con mis colegas las pocas cosas que hemos encontrado que funcionaron. Y aunque estoy muy orgulloso del trabajo en Los Ángeles, no pretendo que ese trabajo sea completado. Este es un trabajo que es constante. La ventaja que tuvimos en Los Ángeles es que nosotros empezamos a batallar con este problema en los años 40. Entonces tuvimos un proceso más largo de cometer errores. Bastante más largo. Sí. Y por supuesto, se han de haber tenido errores que se han de haber ido solucionando. Definitivamente, esto es un problema de seres humanos y es un problema complicado. La tendencia es querer ver esto del punto de vista que requiere una solución singular. En Honduras me dijo un joven, señor vicealcalde, esto es un árbol de varias raíces, no exclusivamente de una. Eso nos tomó mucho tiempo entender, porque por muchos años nos enfocábamos, este año va a ser educación, el próximo año va a ser prevención, el año siguiente va a ser represión. Implementamos una estrategia singular. Si podemos ver esto desde el punto de vista de una enfermedad, requiere varias pastillas, no solamente una. Señor Pettinato, el momento en el que ustedes vienen y van a desarrollar este foro este día, hoy miércoles 23 de abril, se da precisamente en el que hay un auge de la violencia, supuestamente por parte de pandillas, incluso contra miembros de las autoridades, contra agentes de la Policía Nacional Civil, en una serie de ataques que se han venido dando desde hace aproximadamente 10 días y que parecen de alguna forma coordinados a lograr una presión sobre el aparato gubernamental para, no sé si ceder en algunos puntos o por lo menos continuar lo que en el país se ha llamado la famosa tregua entre las pandillas. Perdón. Sí, en reacción a lo que menciona, yo creo que el gran desafío de la búsqueda de soluciones para un problema tan complejo, aquí estamos hablando, escuchando con el señor Céspedes de varias décadas, horizontes de varias decenas de años para la búsqueda de soluciones. El gran desafío que quiero decir es no basarnos en una coyuntura, no mirar, no reaccionar a lo que está pasando en los últimos pocos días, sino intentar hacer un esfuerzo, y es un esfuerzo grande, hacer un esfuerzo para alargar ese horizonte hacia atrás, para aprender realmente lo que está pasando y lo que ha pasado, entrar en las raíces múltiples del problema para buscar unas soluciones que no arreglen con un parche el problema en el corto plazo, pero para erradicar el problema. Y eso requiere una solución compleja a un problema complejo, no complicada, pero compleja, a una solución que tenga muchos actores interviniendo. Aquí me da mucho gusto escuchar las palabras del señor Céspedes, y no es casualidad que es uno de los invitados de honor del foro, porque estamos escuchando hablar que en la solución no están solo las fuerzas policiales, no están solo los ministerios de justicia, no están solo las alcaldías, están también ellos, pero también estamos hablando de familia, estamos hablando de violencia que tiene raíz en una
en problemas de convivencia a nivel comunitario, en los mismos hogares donde los niños crecen en una situación muy desestructurada. Aquí en El Salvador tenemos el gran desafío de las migraciones, que crean también una desestructuración del tejido social y por ende todas las consecuencias que vemos a nivel comunitario. Entonces simplemente lo que quiero decir es que sí hay un problema, en estos días hay un problema agudizado probablemente, pero que son todos síntomas de un problema más grande, más complejo que está a la raíz. El foro apunta a buscar soluciones a eso. Muy bien, vamos a hacer la primera, perdón, ¿no quería decir algo? Y si me permite añadir que parte de esa solución incluye los medios de comunicación, porque definitivamente el trabajo que estamos haciendo nosotros en campo se presenta al público a través del trabajo suyo. Entonces, esa colaboración en presentar datos fijos, presentar lo que funciona, lo que no funciona de una manera objetiva, es una responsabilidad inmensa para los medios de comunicación. Definitivamente, parte de la medicina de Los Ángeles incluyó formar una colaboración bastante estrecha con medios de comunicación. Esta mañana, a mí no me gusta levantarme temprano, pero me levanté temprano porque me parece sumamente importante que esto es parte de la medicina, ¿no? Este diálogo en público acerca del tema. No, y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo por estar temprano con nosotros esta mañana. Bien, vamos a ir a la primera pausa y regresamos un poco para entrar en detalle lo que sucede en el país y qué es exactamente GRID y cómo se desarrolla en Los Ángeles, California. Volvemos en aproximadamente 3 minutos. Nuestros invitados esta mañana, el señor Stefano Pettinato, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en El Salvador, y el señor Guillermo Céspedes, ex vicealcalde de la Oficina para la Reducción de Pandillas y el Desarrollo de la Juventud GRID de Los Ángeles, California. Solo déjeme entender un par de situaciones, señor Pettinato, y para esto tengo que hacerle un par de preguntas así directas. El Programa de Naciones Unidas, o Naciones Unidas, ¿apoyan de alguna forma la tregua entre las pandillas en El Salvador? El Programa de Naciones Unidas ve en la tregua, que no es una política pública, no es una intervención estatal, que eso es lo que estamos buscando con el evento de hoy. Estamos buscando intervenciones de políticas públicas para encontrar la solución al tema de la violencia. Hemos analizado, hemos visto el desarrollo de esta tregua sin entrar en una evaluación misma de la tregua, que no es parte de nuestra función, pero lo que sí hemos visto adentro de la tregua entre las pandillas ha sido un resultado que es contundente y que es difícil de contestar, de disputar, que es el tema de la reducción de los homicidios. En relativamente poco tiempo, a partir de marzo de 2012, se ha tenido una baja impresionante de más de 70 por 100.000 habitantes a menos de 40 por 100.000 habitantes. Entonces realmente es una reducción muy importante de casi 50%, y eso lo hemos observado como algo seguramente positivo. Estos son menos muertos, hay miles de menos muertos gracias en gran parte a lo que se ha hecho a través de la tregua. El Programa de Naciones Unidas y las Naciones Unidas en general hemos visto en eso una oportunidad para entrar en el territorio que sufría de menos presión debido a la gran violencia que se vivía anteriormente, entrar en el territorio, trabajar con las alcaldías, trabajar con las comunidades locales para hacer esas intervenciones integrales que son tan necesarias como para buscar la solución al tema de la violencia. Como en Los Ángeles, trabajar con las familias de los jóvenes en riesgo. La mayoría son jóvenes, muchachos de entre 15 y 25 o 30 años que están expuestos al fenómeno pandilleril como víctimas o también como victimarios, pero también que están expuestos a la violencia en general. Entonces, la idea no es enfocar sobre los pandilleros, las pandilleras, pero enfocarse sobre aquellas comunidades que sufren de violencia, intervenir de manera integral, educación, capacitaciones para emprendedurismo,
trabajar con las alcaldías para fortalecer los sistemas legales de respuesta a la violencia, buscar alternativas y oportunidades de trabajo para estos jóvenes. Todas estas soluciones en el terreno, trabajar con las mujeres en las comunidades, que tienen un rol fundamental en la búsqueda de soluciones. Todo esto lleva a un camino que es largo y que va a ser largo, que nos va a permitir reducir de manera sostenida y estructural el problema de la violencia en El Salvador. ¿Alguna de la literatura que se maneja sobre el tratamiento del fenómeno de las pandillas indica que experiencias en otras naciones, y esto es también la opinión de algunos analistas, treguas entre pandillas o tregua con las pandillas o negociaciones con las pandillas o entre las pandillas son procesos que al final terminan en fracasos seguros y una elevación de homicidios, además de consolidación de pandillas? ¿Será cierto? Eso es posible. Yo no he hecho ese estudio, no he visto esos estudios, pero lo que sí le puedo decir es que para tener un proceso de diálogo que llegue a resultados y el encuentro de soluciones con un pacto nacional para la seguridad y la reducción de violencia, ese proceso de diálogo, lastimosamente, cuando fracasa es en muchos casos porque no ha habido un análisis serio de cuál es el problema. La solución no se busca en reaccionar a los resultados del problema. La solución se busca en buscar las causas que están detrás del problema. Entonces, un diálogo que empieza por un análisis, un diagnóstico serio de cuál es el tema. Estamos hablando antes de las familias, estábamos hablando del fenómeno de la migración, estamos hablando de países donde hay una impunidad difusa. Todos estos y muchos más son muchas veces lo que está a la raíz del problema. Entonces, lo que quiero decir es que un proceso de diálogo sí tiene que ser incluyente y sí tiene que estar abierto a la consulta con más partes posibles de la sociedad, incluyendo, en nuestra opinión, aquellos que están al margen de la legalidad, porque esos individuos, esas personas que pueden ser pandilleros o no, pero también trabajar adentro de los cárceles, que esa es otra gran dimensión del problema aquí en El Salvador. Tenemos que consultar a más gente posible para poder buscar un diagnóstico serio, profundo del problema que nos ayude a buscar esa solución adentro de un proceso de diálogo nacional, eso sí. ¿Quién debe hacer este análisis profundo? Tiene que ser tenemos en El Salvador, la gran ventaja de El Salvador es que hay un cuerpo académico muy preparado. ¿Y técnico? Tenemos un profesionalismo realmente adentro de El Salvador y en la diáspora salvadoreña, en Los Ángeles, en Washington, y tenemos este banco de información y de capacidad. Las Naciones Unidas es un actor también ahí. Tenemos también unos profesionales adentro del mismo gobierno, tenemos a think tanks, a tanques de pensamiento aquí en el país. Todos tenemos que sentarnos a la mesa y hacer ese estudio, hacer ese diálogo, hacer esas consultas para poder llegar a un análisis serio del problema. Cuando esfuerzos como este se están desarrollando, la gente que nos estará viendo del otro lado de la pantalla dice, sí, se piensa en el manejo de los integrantes de las pandillas, pero se olvidan de la sociedad que es la que está siendo golpeada, asaltada y extorsionada a diario. Sí, primeramente yo creo que no nos podemos olvidar de nadie, ¿no? De quien sea victimizado, y eso es un problema serio, ¿no? Si es que aprendimos algo en Los Ángeles, y yo creo que la embajadora al principio del programa lo dijo, es que tratar de implementar una solución a nivel estatal o nacional, en el caso de Los Ángeles, no fue muy eficaz. Estos planes que existen a nivel municipal, o sea que hay que ir barrio por barrio, ¿no? Y víctima por víctima, familia por familia, es un trabajo que no se puede generalizar. Entonces
a mí me parece que esto de tratar de buscar una solución para el país completo es lo que estamos buscando al final, ¿no? Pero que esos son pasos pequeños que hay que tomar en cada municipalidad y dentro de la municipalidad, en cada barrio. Yo creo que de eso se trata los planes municipales, ¿no? Estas estrategias municipales que se han establecido, que me parecen sumamente enfocadas. Entonces eso es un punto de partida. Ahora, mi vecino, el vecino suyo, el vecino de Stefan, que ha perdido un miembro de la familia, tenemos que entender que eso es un problema duro, ¿no? Un problema que también hay que resolver. Pero no creo que resolver parte del problema de una comunidad no parte del otro. Mis vecinos cuando me decían que si yo estaba perdiendo el tiempo, yo entiendo ese tipo de reacción, porque cuando uno pierde un miembro familiar eso es difícil. Entonces queda mucho trabajo por hacer. Yo estoy de acuerdo con Stefan que el cuerpo de trabajo que yo veo, no solo en El Salvador, pero en Honduras, en Guatemala, en otras partes de Centroamérica, es impresionante, pero esto es un problema que es relativamente joven en comparación a otras ciudades. Entonces todavía estamos buscando algunas soluciones que funcionan y algunas no. Yo en sí no estoy muy informado del proceso de lo que se le dice la tregua aquí, pero en Los Ángeles siempre vi eso como parte de un proceso, no la solución, sino un paso hacia una meta más amplia. Yo creo que es un fallo enfocarnos en que si una solución funciona o no. Entonces, no sé, me siento mucho más animado. Yo vengo 2 años y medio viviendo en El Salvador, y lo que he sentido en este último viaje es que hay cierto ánimo y cierta esperanza de verdaderamente enfocarse en este problema de una manera integral. Y eso me parece positivo, ¿no? Esto no va a calmar el dolor de una madre que acaba de perder un hijo. Eso sí que no lo va a lograr. ¿El nivel de extorsiones en Los Ángeles era elevado? ¿O es? Bueno, no. Eso sube y baja. En Los Ángeles siempre ha subido y bajado. No diría que... No sé cuál es el nivel de extorsiones en El Salvador. En Los Ángeles lo que logramos hacer fue cortar el crimen que está asociado, que son 9 categorías de crímenes asociados con actividad pandilleril entre el 2007 y el 2012, más del 50%. Eso incluyó la tasa de homicidios, extorsiones, robos, o sea que todas 9 categorías de crimen. Pero sí tuvimos una ventaja, que teníamos un laboratorio de análisis de crimen sumamente eficaz, porque a veces no se sabe qué tipo de crimen pasó y quién lo causó. Eso nos pasaba anteriormente en Los Ángeles, que no sabíamos, robaron una bodega y no sabíamos si era verdaderamente una actividad pandilleril, una actividad que no era pandilleril, un crimen de oportunidad. Entonces el análisis, bueno, el análisis